Buenos días, mi nombre es Ramiro Moreno Reina, soy residente de primer año del posgrado de anestesiología de la Universidad de Caldas y el tema que hablaremos el día de hoy es unidad de recuperación posanestésica evitando desenlaces prevenibles. Para empezar, debemos tener en cuenta que un paciente que es llevado a procedimiento quirúrgico y anestésico, esto implica varios cambios fisiológicos, los cuales requieren una estricta vigilancia en la recuperación del paciente. Sin embargo, los riesgos de complicaciones siempre están presentes y el desarrollo de estos depende de qué tan estrictos seamos con la monitorización desde la salida del quirófano y la estancia en la unidad de recuperación posanestésica. Desarrollaremos la charla hablando de historia de la unidad de recuperación posanestésica, cómo es el diseño y las normas o estándares por las cuales se debe regir la unidad, cuáles son las fases de recuperación y los criterios de alta y de las complicaciones que existen en la unidad de recuperación posanestésica. Para empezar, en cuanto a la historia, en 1801 en el Hospital del Newcastle se empezó a requerir de que todo paciente que era llevado a algún tipo de procedimiento quirúrgico requería una recuperación, idealmente en una habitación especial, en ese entonces con dos camas, uno para el paciente y otro para el personal de salud que estaba cuidando de ese paciente. En 1863, Florence Nightingale, una enfermera británica considerada la precursora de la enfermería profesional moderna, empezó a referir que era necesario tener una sala de recuperación de anestesia para los pacientes que salían de cirugía. En 1873, Charles Thomas en Estados Unidos refirió que los pacientes presentaban agitación después de ser sometidos a anestesia y requerían una recuperación idealmente en una sala. Desde ese entonces empezaron a estructurarse salas para recuperación de pacientes que salían de cirugía. Ya en 1923 se creó la primera unidad neuroquirúrgica en el hospital de Johns Hopkins. Iniciaron con 3 camas, pero era enfocada más a pacientes neuroquirúrgicos. Posteriormente a cirugía y anestesia que se vigilaban de una forma mucho más estricta. Sin embargo, no es hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial ya la alta demanda de procedimientos quirúrgicos y anestésicos requería una vigilancia en unas salas de recuperación para toda esta magnitud de pacientes que salían de guerra y requerían una estricta monitorización. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ese entonces las salas no tenían como tal una estructuración de una monitoría, entonces presentaban muchas complicaciones como tal. Es por esta razón que en 1947 una publicación en el The Journal of the American Medical Association, durante 11 años una comisión de estudios de anestesia de la Sociedad Médica del Condado de Filadelfia se enfocó en buscar todos los casos de mortalidad asociados a anestesia. Encontraron 307, de los cuales hicieron una exhaustiva investigación con respecto a la historia clínica y buscar cuáles fueron sus posibles causas de muerte y evaluar si pudieron haber sido prevenibles, sí o no, con la grata sorpresa que casi el 50% pudieron haber sido prevenibles. En cuanto a las posibles causas, se encontraron que estaban asociados a sobredosis de anestésicos, falla cardíaca, hipoxemia, falla respiratoria, obstrucción de vía aérea, complicaciones cardiorrespiratorias, eran las más frecuentes causas. Es por esta razón que en 1950 se empezó ya a estructurarse como tal las salas de recuperación anestésica y un requerimiento estricto en todas las instituciones donde se llevaran a cabo procedimientos quirúrgicos. ¿Qué era necesario tener en esas unidades? Recurso humano disponible, idealmente un anestesiólogo con el personal de enfermería entrenado, oxígeno, succión, manejo de vía aérea y medicamentos. También se requería que la unidad debía tener 2 camas por cada quirófano, idealmente que estén cerca de los quirófanos en caso de requerir una temprana reintervención y que tengan disponibilidad permanente. En cuanto al diseño de la unidad de recuperación posanestésica, como debe ser en un lugar amplio,
que sea iluminado, en donde la estación de enfermería tenga una visibilidad completa de todos los pacientes que estén dentro de ella. ¿Cuántas camas se debería tener? Se habla de 1.5 camas por cada quirófano y esta unidad debe estar cerca del quirófano como tal, de las unidades de cuidado intensivo y también de imágenes diagnósticas en caso de requerir algún tipo de estudio para hacer una temprana valoración e intervención inmediata. Carro de paro con todos los medicamentos, desfibrilador, equipo de punto de oxígeno y equipo de succión. Y en cuanto al personal humano, debe haber un anestesiólogo y ese es el requerimiento más importante. En cuanto al personal de enfermería, hay una relación dependiendo del estado del paciente que esté en la unidad. Si es un paciente que acaba de salir de cirugía y está en una fase temprana de recuperación, debe haber por lo menos una enfermera para 2 pacientes como mínimo. Si está el paciente ya en un estado un poco más avanzado, una fase intermedia de recuperación, debe haber una enfermera por cada 3 pacientes. Y en caso de que fuera un paciente muy crítico, la relación de enfermería-paciente debe ser 1:1. Y la monitoría, estrictamente de monitorización de frecuencia cardíaca, pulso oximetría y presión arterial. Ahora, ¿cuáles son las normas para los cuidados posanestésicos? Estas normas o estándares están regidos por la ASA y son 5. La norma número 1 es que todos los pacientes que han recibido anestesia general, anestesia regional o atención de anestesia como tal debe ser monitoreada y requiere un apropiado manejo posanestésico de este. Segunda norma, el paciente transportado a la unidad de recuperación posanestésica debe estar acompañado por el anestesiólogo, que es la persona idónea que ha manejado la anestesia y conoce el tipo de cirugía y las condiciones que se llevaron a cabo en el paciente. De la misma razón, el paciente será evaluado y tratado continuamente durante el transporte como un monitoreo y apoyo apropiado según la condición del paciente. La norma número 3. A la llegada a la unidad de recuperación posanestésica, el paciente será revalorado y se dará un informe verbal al personal de la unidad de recuperación posanestésica, que es el anestesiólogo y los enfermeros que estén en ella. Esta información debe ser completa. La norma número 4 es que la condición del paciente se debe evaluar de forma continua. Se debe evaluar vigilando la hemodinamia del paciente, cómo está la parte respiratoria, el estado neurológico y la recuperación motora. Y la quinta norma y última es que todo el médico responsable de la descarga del paciente a la unidad posanestésica siempre es el anestesiólogo. En cuanto a las fases de recuperación posanestésica, son 3. Hay una fase inmediata, intermedia y la última es una fase tardía. Pero ¿cuándo empiezan estas? La primera fase inicia con la interrupción de todos los agentes anestésicos que hemos utilizado durante la cirugía. Esto le permite al paciente despertar, recuperar los reflejos protectores de las vías respiratorias. Posteriormente, continúa la recuperación de esta primera fase en la unidad de recuperación posanestésica, donde el paciente ya reanuda su actividad motora y tiene una evolución completa. Sigue la fase 2, es una fase intermedia donde el paciente ya está mucho más recuperado y es un paciente que prácticamente ya está listo para una alta hospitalaria o para traslado a una unidad de sala general. Inmediatamente la descarga del paciente de la unidad de recuperación posanestésica. Y la última fase, que es una tardía, que el paciente la realiza en su casa, donde ya ha tenido una recuperación completa y ha vuelto a sus actividades cotidianas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay otra forma de fast tracking que indica velocidad. Esta
inicia en el quirófano, hemos cerrado todos los agentes anestésicos, el paciente tiene una recuperación mucho más rápida y cuando llega a la unidad de recuperación posanestésico ya llega en una fase 2, donde el paciente está prácticamente listo para migrar a su casa. Esto es una vía rápida, idealmente está dirigida para pacientes que son sometidos a cirugía ambulatoria. Depende de la técnica anestésica, donde se utilizan medicamentos de corta acción o pacientes con anestesia en neuroeje. Esto favorece tiempos cortos en la estancia de recuperación posanestésica, pero sin embargo, esto siempre nos va a dejar la duda si nos va a dejar expuestos a un riesgo de demandas. En cuanto a los criterios de alta, Aldrete en 1900 creó una tabla en la cual evaluaba al paciente si ya podía descargar de la unidad de recuperación posanestésica y evalúa 5 ítems, cada ítem con 2 puntos de score. Evaluaba la actividad motora, cómo estaba la parte de respiración, circulación, presión arterial, el estado de conciencia y también el color de piel. Sin embargo, en 1995 se cambió este ítem y se empieza a evaluar la pulsoximetría del paciente. La escala va evaluada de 0 a 10 y la escala, el puntaje con el cual se puede dar descarga de la unidad es un puntaje por encima de 9, idealmente un 10. En cuanto a la escala de Brumes, es una forma de evaluar la recuperación de pacientes que han recibido anestesia en neuroeje. Esto evalúa el grado de bloqueo motor. Un nivel 3 es que el paciente está totalmente anestesiado. Un nivel 2 es que el paciente ya empieza a recuperar algo de movilidad, igual que el grado 1. Y el paciente con una calificación de Brumes 0 es que el paciente ya tiene una recuperación y puede mover sus pies. Otra escala que se llama PATS, que es el sistema de puntuación de descarga posanestésica, evalúa varios ítems, los cuales son sus signos vitales, cómo está la actividad motora, y a diferencia de Aldrete también esta nos evalúa si el paciente presenta náusea, vómito postoperatoria, nos evalúa el dolor y cómo está el sitio de sangrado a nivel de la herida que se ha realizado. Entonces, con todo lo expuesto hasta el momento en cuanto a las normas de la unidad de recuperación posanestésica, ¿cómo deben ser las entregas de los pacientes? Podemos preguntarnos si lo que nosotros entregamos de nuestros pacientes en la unidad de recuperación es completa. Es por esta razón que esta publicación en las guías escandinavas de anestesiología evalúan la calidad del traspaso de los pacientes posoperatorios en una unidad de cuidado posanestésico, un análisis prospectivo enfocado como una herramienta de reflexión a futuro para el sistema de salud. Los problemas de transferencia de información incompleta pueden tener un impacto negativo en la seguridad de los pacientes y pueden causar daños a este. El objetivo de este estudio fue analizar cómo era la transferencia de la información durante las entregas en la unidad de recuperación posanestésica una vez salían del quirófano. Durante 2 meses se evaluaron 790 entregas. Midieron el tiempo y variaban alrededor de 49 a 73 segundos y evaluaron qué ítems o qué tipo de información se entregaba, empezando desde nombre del paciente, edad del paciente, tipo de cirugía, varios ítems. Y encontraron que lo más frecuente que se entregaba era pues relevante el tipo de cirugía, el tipo de anestesia, cómo se había comportado el paciente durante el intraoperatorio. Pero lo que llamó la atención es que habían cosas que se omitían durante esa entrega, como el estado físico del paciente, según la clasificación de ASA, recomendaciones como el inicio temprano de tratamiento analgésico o temprano de tratamientos antibióticos o de terapia hídrica. Todo esto predisponía a que pacientes al no realizar un inicio temprano de algún tipo de intervención estaban predispuestos a algún tipo de complicaciones.
Ahora veremos cuáles son las complicaciones que podemos encontrarnos en la unidad de recuperación post-anestesia. En cuanto a complicaciones respiratorias, podemos encontrarnos que la causa más frecuente de obstrucción de vías respiratorias en el periodo postoperatorio inmediato es la pérdida del tono muscular bucofaríngeo en un paciente sedado. Los efectos persistentes de los anestésicos inhalados o intravenosos, los relajantes neuromusculares y los opioides contribuyen para la pérdida de ese tono muscular. En cuanto al laringoespasmo, es un espasmo brusco de las cuerdas vocales en el cual se obstruye por completo la losfaringe. Puede ocurrir en el periodo de transición cuando el paciente ya está extubado, sale de anestesia general, aunque lo más probable es que ocurra en el quirófano, pero también puede suceder en la unidad de recuperación posanestésica. En cuanto al edema de vía aérea superior, es más frecuente en pacientes que son sometidos a procedimientos prolongados, la posición en prono o en tren del embur, o también que pacientes que han sido necesario reponer grandes cantidades de volumen por pérdidas importantes. En cuanto a complicaciones de la vía aérea inferior, podemos tener broncoespasmo, edema pulmonar, aunque en el posoperatorio inmediato la causa del edema suele ser de naturaleza cardiogénica, secundaria sobrecarga de volumen intravascular o una falla cardíaca congestiva. Aunque es menos habitual, el edema pulmonar también puede producirse por obstrucción de vía respiratoria, por sepsis o por transfusiones de hemoderivados. En cuanto a las atelectasias, pacientes de factor de riesgo como obesos. Y por último, depresión respiratoria. El bloqueo residual puede no ser evidente cuando el paciente llega a la unidad de recuperación, ya que el diafragma se recupera del bloqueo antes de lo que lo haya hecho los músculos faringios. Es importante siempre vigilar si hay un grado de relajación residual, ya que esto puede tener grandes complicaciones, hipoxemia, hipoventilación, que lo que llevan estos pacientes a desenlaces negativos. Todas estas complicaciones respiratorias nos llevan a cabo a presencia de hipoxemia. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares, podemos tener hipertensión. Los pacientes con antecedentes de hipertensión tienen un riesgo mayor de sufrir incidentes o crisis hipertensivas durante la recuperación. Los factores adicionales a esto suelen ser dolor, presencia de náuseas, vómito, hipoventilación e hipercapnia como desencadenantes para eventos hipertensivos. En cuanto a la hipotensión, depende de la etiología. Puede ser hipovolémica, desencadenado por pérdidas persistentes de fluidos, pérdidas gastrointestinales, sangrado quirúrgico. Una etiología distributiva por un aumento de permeabilidad capilar, la causa más frecuente pensar es sepsis, o también etiología cardiogénica con disminución de gasto cardíaco, secundario pues isquemia, miocardiopatías, falla cardíaca. En cuanto a las arritmias en el posoperatorio suelen ser transitorias y multifactoriales. Las causas reversibles de arritmias cardíacas en el posoperatorio son la hipoxemia, la hipoventilación y la hipercapnia asociada. En cuanto a la taquicardia, entre las causas más frecuentes podemos tener dolor, agitación, hipoventilación. Y en cuanto a las bradicardias, generalmente puede ser iatrogénica. Las causas más frecuentes el efecto residual de fármacos como beta bloqueadores o la reversión del bloqueo neuromuscular con anticolinesteráticos o la administración de opioides también. En cuanto a isquemia, pacientes de alto riesgo, a diferencia de los de bajo riesgo, eh, cualquier cambio significativo del segmento ST o de la onda T en la monitorización electrocardiográfica pueden ser significativos e incluso requiere un estricto seguimiento con troponinas en caso de que se sospeche algún tipo de isquemia. También podemos tener complicaciones, falla cardíaca y la más grave, paro cardíaco. Todo esto va a generar un impacto negativo en los resultados a largo plazo e incluso incrementos
de ingreso no planeadas a la unidad de cuidados intensivos. También podemos tener incidentes o complicaciones como el temblor posoperatorio. Estos temblores son frecuencias después de anestesia general o también epidural. Los factores de riesgo incluyen sexo masculino y también el tipo de inductor, por ejemplo, el propofol. En cuanto a las náuseas y vómito, sin una adecuada intervención profiláctica, aproximadamente una tercera parte de los pacientes que reciben anestesia pueden desarrollar náusea y vómito postoperatorio. Por eso es importante realizar el tipo de profilaxis teniendo en cuenta factores de riesgo como ser sexo femenino, el antecedente de no ser fumadora, antecedente de náusea y vómito en algún tipo de procedimiento posterior o si el paciente va a estar expuesto a opioides en el posoperatorio. En cuanto al delirio, aproximadamente el 10% de los pacientes adultos pueden presentar algún tipo de delirio. Como factores de riesgo, edad avanzada, generalmente por encima de 65 o 70 años, alteración cognitiva preoperatoria o disminución del estado funcional, abuso de alcohol y ya antecedentes previos de delirio son factores de riesgo. Y en cuanto al retraso al despertar, siempre tener en cuenta que incluso tras una cirugía o anestesia prolongada se puede producir un retraso en el despertar y es aquí importante reevaluar cómo están monitorizados nuestros pacientes. Siempre la pulsoximetría, la frecuencia cardíaca o la presión arterial nos pueden indicar posibles complicaciones y la hipoxemia puede estar asociada a un retraso en el despertar. Todos estos eventos generan un impacto negativo en la satisfacción del paciente y generar estancias prolongadas en la unidad de recuperación posanestésica. Teniendo en cuenta esto, nos preguntamos, ¿qué tanto han variado las complicaciones en la unidad de recuperación? Referentes en cuanto a complicaciones en la unidad de recuperación posanestésica es esta, en donde fue publicada en 1992, realizada por la Universidad de Yale, donde se estudian amplio casos de pacientes que fueron sometidos a anestesia, alrededor de 18.473 pacientes, donde evaluaron que casi un 24% tenían eventos, incidentes y complicaciones. La gran mayoría en ese entonces náusea y vómito, seguido de complicaciones de vía aérea que requirieron algún tipo de asistencia, complicaciones cardíacas, pero lo más llamativo de este estudio, de esta publicación, es que todas estas complicaciones se presentaron en su mayoría en pacientes con estado físico ASA2. Esta otra publicación que también es referente en complicaciones en recuperación posanestésica es realizada por el Informe de Estudios de Monitoreo de Incidentes de Anestesia realizado en Australia. Es una auditoría que se hizo desde 1993 hasta el 2002 incluido. Evaluaron 8.372 informes, de los cuales encontraron 478 incidentes en unidad de recuperación, de los cuales 50 descartaron porque no era completa la historia clínica y evaluaron total 419 informes. El grupo etario, 92% eran pacientes mayores de 14 años, 6% entre 1 año y 14 años y un 2% menores de 1 año. Lo llamativo de este estudio es que la mayoría de incidentes se encontraron en pacientes ASA1, ASA2 y también en ASA3. Y caracterizaron las complicaciones según los sistemas comprometidos. Alteraciones cardiovasculares, respiratorias, compromisos de vía aérea, errores en la administración de medicamentos y complicaciones del sistema nervioso central fueron los incidentes que con mayor frecuencia se presentaron y caracterizaron una por una y vamos a ver las de mayor porcentaje. En cuanto a complicaciones cardiovasculares, edema pulmonar, hipotensión, paro cardíaco, de los cuales fueron 20 casos y 4 tuvieron mortalidad, bradicardia, isquemia de miocárdico, taquicardia.
En cuanto a los incidentes respiratorios, la gran mayoría falla respiratoria, aspiración, paro respiratorio, broncoespasmo. Y en cuanto a complicaciones de vía aérea, la principal, obstrucción, seguido del laringoespasmo, que fueron las más frecuentes incidentes que presentaron estos pacientes. Pero lo llamativo del estudio es que, así como hacen una caracterización de los incidentes que se presentaron, también hacen un seguimiento de cuáles fueron los posibles factores que contribuyeron para la presencia de esos informes, y en los cuales la gran mayoría son de factor humano, entre ellos error de juicio, falta de comunicación, falta de técnicas, una evaluación o un seguimiento inadecuado de los pacientes. Solamente 14 pacientes los atribuyeron de que eran pacientes enfermos. Sin embargo, llama mucho la atención de que 11 pacientes no recibieron ningún tipo de atención o no recibieron ningún tipo de monitoreo y presentaron este tipo de complicaciones. De igual forma, a pesar de que se presentaron estos eventos y estas complicaciones, también evaluaron factores que minimizaron esos eventos que fueran más graves de lo que ya se habían presentado. Entre ellos, cuando un personal de salud tenía una experiencia previa o tenía un entrenamiento, esto eran factores que contribuyen a minimizar esas complicaciones. También detección mediante dispositivos de monitorización continua, una asistencia calificada, una supervisión persistente de los pacientes, eran factores que contribuían a que los pacientes no desarrollaran eventos negativos en los pacientes. Entonces, lo llamativo es que de todas estas publicaciones es que los pacientes asados son los que más están expuestos a este tipo de eventos. En esta publicación evalúa el uso de agentes de bloqueo neuromuscular que tanto están asociados con parálisis residual significativa y la morbilidad posoperatoria. Que ellos quieren evaluar y estimar la incidencia de complicaciones posoperatorias asociadas a uso de relajantes neuromusculares y evaluar qué tanto esto requería una utilización de recursos sanitarios. En total, fueron 251.247 pacientes que fueron llevados a cirugía no cardíaca, de los cuales casi un 73% recibieron algún tipo de medicamento relajante neuromuscular. 136.634 pacientes recibieron vigilancia en sala de recuperación posanestésica y se reportaron 2.1% de complicaciones, de los cuales estaban reintubación, algunos retornaban a quirófano, pero la gran mayoría entraban de forma no planeada a una unidad de cuidado intensivo. También se reportaron episodios de broncoaspiración y paro cardíaco. Todas estas complicaciones y eventos relacionados con bloqueo residual neuromuscular y que generaban un compromiso de la vía aérea. En cuanto a paro cardíaco perioperatorio, en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska durante 10 años revisaron todos los paros cardíacos relacionados a anestesia. Entonces, tomaron 217.365 procedimientos anestésicos, encontraron 160 paros cardíacos dentro de las primeras 24 horas de cirugía, pero la gran mayoría eran atribuibles a cirugía o complicaciones como tal, pero evaluaron cuáles de esos paros eran realmente atribuibles a anestesia y encontraron que fueron 37, y de estos 3 sucedieron en la unidad de recuperación posanestésica en pacientes con estado físico ASA2 y que la complicación de estos fue obstrucción de la vía aérea. Entonces, volvemos y nos preguntamos, los pacientes ASA1 y ASA2 son los que están mayor expuestos a incidentes y complicaciones. Por eso esto nos da la reflexión de que todos los pacientes, por sanos que puedan parecer o si tienen enfermedades de base y así estén controladas,
también pueden presentar complicaciones. Por último, traigo a ustedes las pautas por las cuales nos rige la guía práctica de cuidado posanestésico de la ASA. Son 4 y en las cuales están la evaluación y seguimiento estricto del paciente, siempre tener una monitoría cardiorrespiratoria, evaluación persistente del estado motor, el estado mental, control de temperatura y control de náuseas y vómito. Segundo, tener una profilaxis y tratamiento de náuseas y vómito posoperatorio. Siempre tercero, tener presente tratamiento durante la recuperación y la emergencia, tener oxígeno suplementario, control de temperatura, control de temblor postoperatorio en los pacientes que salen de anestesia y monitorizados persistentemente de forma estricta con la pulsoximetría de pulso. Y por último, el cuarto, tener siempre a la mano antagonistas para los efectos residuales de benzodiazepinas, opioides y de los relajantes neuromusculares. Debemos tener en cuenta que el traslado de los pacientes a la unidad de recuperación posanestésica es una responsabilidad del anestesiólogo. Siempre entregar una información completa más allá de los datos generales del paciente, informando el estado físico, riesgo de complicaciones inmediatas e indicando planes de manejo tempranos como analgesia y adherencia a los protocolos de manejo de la unidad de recuperación. Muchas gracias por su atención.